Ruller. Hola, ¿qué tal? A tope, como si no hubiese pasado nada. ¿Qué tal? Vamos para hoy. Amiga, estás muy guapa. Ay, gracias. Sí, estás muy bella. Tú también. Ahora se monta. Bueno, primero nos presentamos. Eso sí, si no nos olvidamos. Empezamos ya con el tema y nos olvidamos. Para los que no nos conocen, somos Paola Fernández, ella es filósofa, doctoranda en educación y gran tertuliana. Y yo soy Florencia Franco, no tengo nada que ver con el dictador, quedaros tranquilos, solo era un tío lejano, pero nada más. No El tengo primo nada de que mi ver. abuela. Soy psicóloga como todos los argentinos, 90%, y psicoanalista, digamos. Bueno, miren, de hecho tengo la foto de Freud aquí, que le comentaba, que salió de este cuaderno, no es que la traje adrede, no es que seamos religiosos los psicoanalistas, pero la gente va al Museo de Freud y me trae cosas de allí, y justo sale esta foto allí, tengo un santuario con todos amuletos y cosas de Freud. Y bueno, el tema de hoy, yo diría bajar las expectativas, creo que me lo digo a mí misma, porque es un tema infinito, o sea, A ver, yo estuve leyendo de lo más un tema infinito. que ya me encanta, de por sí me encanta, pero me puse a leer más y es como insondable, o sea, es una cuestión que es completamente abarcadora de todo. O sea, sí, la es cuestión inabarcable. Sí, llega un punto. exactamente, es como abarcadora de todo, pero al mismo tiempo no permite meter alguna cosa dentro de ella solamente. Es complicado, sí. Yo diría que es de los temas más, entre comillas, inabarcables o misteriosos y enigmáticos e infinitos de los que hemos hablado. Y de entrada yo diría que no vamos a poder decirlo todo sobre esto. Exacto, se nos va a escapar. De hecho, aquí yo tengo Partimos unas de esa base. Biblias importantes, aquí tengo el segundo sexo. Yo no sé cómo lo ha traído, o sea, ¿sabes lo que es traer esto en la mochila, no? O sea, Paola ha hecho ejercicio. Tengo, a ver, el género en disputa de 5 Judith kilos. Butler. Tengo un libro sobre feminismo de Hannah Arendt. Aquí tenemos, por supuesto, a Nancy Fraser, o sea, está aquí. ¡Pum! O sea, hay un libro, mi libro, por si me quieren comprar, escribí un libro, bueno, pero eso, estamos en publicidad, 2 libros, eso no estamos en momentos de publicidad. Yo creo que es importante empezar por la etimología. Uf, yo la busqué mira, por primera vez, la verdad que no la Y sabía. a mí me encanta la etimología de arquetipo porque se va de hecho al origen de la filosofía. Arquetipo se divide en arché y en tipos. Y entonces arché es el principio constitutivo de todas las cosas. De hecho, los presocráticos, o mal llamados presocráticos, porque no todos eran antes de Sócrates, habían unos que de hecho vieron contemporáneos a él, como Demócrito, por ejemplo, pero los filósofos de la naturaleza buscaban algo que era el principio constitutivo de todas las cosas, es decir, lo más primigenio, lo más originario. Tales de Mileto decía que era el agua, Anaximandro el apero, Anaxímenes el aire, bueno, en fin, recordaremos de pronto el instituto. Ahora bien, arquetipo entonces es arché, que es principio, y tipo significa molde. Entonces sería como el primer molde. Esta palabra no apareció sino mucho tiempo después, pero la primera idea de arquetipo apareció en el Timeo de Platón. Nos pusimos tocho desde el comienzo, chan, chan. Pero Ya el aparece Timeo Platón aquí. Claro. empezó. ¿Qué dijo Platón de las mujeres? Dijo Buah, algo. no, esclavas, perros, gatos, vacas. Bueno, pero en el Timeo y en la República habló de los arquetipos, más que arquetipos, habló de una cosa llamada eidos o idea, que eso nos suena muchísimo más. Y el eidos era un molde de las cosas que nosotros percibíamos. Finalmente era lo más originario. Entonces, por ejemplo, estaba la idea de belleza en el mundo inteligible, en el mundo de las ideas. Reitero, Platón, yo creo que todo el mundo más o menos lo tiene ahí más o menos dominado. Y las cosas sensibles que consideramos bellas, de alguna manera participan, imitan o se adecúan a ese molde. En ese orden de ideas, un arquetipo es aquello que representa el ideal que todas las formas sensibles deben ingresar dentro de ese molde. Eso frente a arquetipo. Y ahora el arquetipo femenino. Bueno, de hecho, pensé que ibas a empezar con la etimología de mujer, o de fémina, o de femenino, o de esto. Métase usted, querida, métase usted. La busqué, porque claro, habían dos títulos para la charla de hoy. Sí. Cosas que pasan, pero bueno. Uno era la mujer, la femme fatal y la madre, y el otro era los arquetipos de lo femenino, si no me equivoco, la mujer y la madre. Bueno, más o menos por ahí vamos a... Pero bueno, cuando hablamos de femme fatal también está dentro de unos arquetipos, así exacto, que exacto, vamos a hablar de desde el mismo lugar. Totalmente. Y yendo a la etimología, yo busqué también la etimología de la palabra mujer, y es curiosa, significa mulier y viene de aguado o blandengue. Esa es la etimología de mujer. También busqué en catalán, dona, porque me llamaba la atención, ¿no? El dona, donar, dar. Y justamente viene de esto, de ofrecer, ofrenda,
regalo o algo que se da. O sea que mullido Es muy curioso. y mujer. Ah, mira, mullido, no lo había pensado, pero sí. Mullido. Sí. Y también dona viene de dominus, que es casa, es decir, la de la casa. O sea, pues ahí ya nos van orientando un poco, pero basémonos en la cuestión de lo aguado, lo blandengue. Claro, lo aguado y lo blandengue en relación a lo sólido, erecto, rígido y duro, que es lo contrario, ¿no? Es decir, la cuestión de lo fálico, lo masculino, ¿no? De hecho, podríamos decir que hasta no hace mucho solo existió un sexo, el masculino, el varón, digamos. Es decir, todos los estudios médicos, todo el psicoanálisis, esto aquí vamos a también tirar a Freud. Por supuesto. Aquí hicimos de igual, le da durísimo a Freud también. Sí, bueno, y en parte está bien. Al biologicismo freudiano. Claro, exacto. Bueno, es que ahí está la cuestión y creo que está bueno partir de allí, ¿no? Freud, todo el Edipo, el estudio del Edipo, que es como el desarrollo del niño, cómo se hace esa transición de niño a una persona mayor, más castrada, adulta, etcétera, lo hizo fundándose en el varón. Y en un momento dice, ostras, pero de la chica, de la niña no hemos dicho nada, ¿no? Es decir, ¿cómo desarrolla su Edipo la niña? Si el Edipo es esta relación con la madre y luego el padre como amenaza de castración y el niño se somete a la castración por miedo a perder el pene, ¿no? ¿Se acuerdan el famoso mito edípico freudiano que después obviamente ha cambiado y Lacan va a releer este mito en función de las funciones lógicas que lo sustentan, ya no los personajes arquetípicos de la madre, el papá y el hijo, sino más bien como funciones lógicas, el deseo, la ley y el niño que tiene que hacer con estas dos cosas, ¿no? Pero todo fue en relación al varón. Entonces después tiene dos escritos muy buenos, y bueno, muy buenos, de su época, ¿no? Pero interesantes, que son sobre la sexualidad femenina y la conferencia 33, que va sobre la sexualidad femenina, y ahí va a decir, bueno, del niño hemos hablado mucho, pero de la niña no sabemos nada, ¿no? Y bueno, ahí es cuando empieza a pensar y dice, ostras, es que la niña pasa por un proceso mucho más complejo que el del varón. Es decir, el varón nace y ya tiene, digamos, su objeto de amor, que es la madre, y luego serán otras mujeres, todo esto en esta época, ya sabemos, un poco heteronormativa y tal, pero la niña nace con otro objeto, también con el mismo objeto, el objeto madre, objeto de amor, y a la vez con un objeto que es con un objeto erógeno, digamos, con una parte del cuerpo que inviste individualmente y que le produce placer, que es el clítoris. Por tanto, en ese sentido son iguales el niño y la niña al principio del desarrollo. Los dos se pueden dar placer a través de jugar con el clítoris y el niño con su pene, ¿no? Es decir, la niña tiene algo allí. Pero hay una zona que permanece desconocida y oculta, que es la vagina, y que es una zona que se va a encontrar la niña recién en la pubertad. Es decir, hay algo de la sexualidad que va a permanecer oculto, y esto me parece que es lo interesante que dice Freud en estos textos, hasta muy tarde en el desarrollo. Al hombre esto no le pasa, entonces es como más simple, se podría decir, ese proceso. En la niña es más rocambolesco esta cuestión, porque de repente tiene que hacer con esa otra parte del cuerpo. De hecho, yo me acuerdo de una paciente decirme que no sabía que tenía agujero. Lo digo literalmente como ella me lo decía. Tenía agujeros diferentes, Y para que salieran cosas distintas. Hay hombres que tampoco lo saben. Y ella creía que no ¿Sí? Y no se entera nunca. No, o sea, no se enteran. Y no se entera. Bueno, esta chica lo descubrió con su primer novio, y de hecho, como los dos eran inexpertos, no sé, capaz que tenían 17, 18 años, en el primer acto sexual, ella recuerda que, bueno, el chico no encontraba el sitio donde meter su pene, y ella decía, no, es que no debo tener, no tengo agujero, decía, yo no tengo, ¿no? Como esta cuestión un poco allí enigmática de entrada en torno a la diferencia sexual anatómica, que es por donde Freud lo va a plantear al principio. Pero la cuestión del género, del ser mujer, no se agota allí. Es decir, no podemos definir a una mujer por que tiene vagina, o por la diferencia justamente visual, visible, que se da en torno a los genitales o en torno al cuerpo en sí. Digamos que ahí lo que Freud va a decir es que la diferencia sexual anatómica pasa por medio de un proceso de significación muy grande. ¿Sí? ¿Cómo llegamos a decir que la hembra de la especie humana tiene vagina y de ahí eso que tiene que lavar los platos o que tiene que recoger la ropa, ¿no? Es decir, ¿cómo se llega de una cosa a la otra, ¿no? Es decir, ¿qué proceso simbólico hay allí para crear esa construcción que de alguna manera es la mujer, que no tiene mucho que ver con lo genital, sino más bien con una construcción social histórica, ¿no? Exacto, y aquí llega este tocho. Mujer no se nace. Fundacional. Se hace. Ay, puta, perdón.
fundacional, amén en colombiano, fundacional de la segunda ola del feminismo, evidentemente, porque para hacer un pequeño contextico histórico, hay 3 olas de feminismo, hay personas historiadoras también que hablan de 4 olas del feminismo, pero en una primera ola que empezó, entre otras cosas, con la vindicación de los derechos de la mujer, de Mary Wollstonecraft, y bueno, muchas otras mujeres que hablaron sobre lo femenino. Inicialmente pensaban en el sufragio, pero luego se dieron cuenta que lo obtuvieron y no ganaron nada en lo doméstico. Entonces se dieron cuenta que, bueno, a ver, hay que significar nuevamente qué significa ser mujer. Más allá de qué significa ser hombre, voy a hacer un pequeño paréntesis e inciso, porque una persona en la publicación promocional que nosotras hicimos puso como, ¿y qué significa ser hombre? Y es como, vale, también eso hay que pensárselo, evidentemente, pero es que la idea de lo femenino siempre se ha concebido, y empezamos desde aquí, como lo otro. Lo otro entendido desde lo, voy a mencionar la palabra tocha, hegemónico, patriarcal, de lo masculino. ¿Por qué? Porque el hombre siempre ha sido definido. El hombre se ha entendido como un sujeto de derechos, un sujeto de deberes, un sujeto que tiene que tener ciertas actividades frente a, y siempre se ha pensado desde el varón. Cuando la mujer obtuvo el voto, y sobre todo también cuando empezó a tener cierto, a ver, después de la revolución industrial también empezó a haber como una distinción, pero también un ingreso de las mujeres frente al ámbito laboral, pero también después de las guerras mundiales, donde todos los hombres se fueron y las mujeres se quedaron en casa y se dieron cuenta que tenían que salir a trabajar y encontraron otros roles que podían ejecutar como mujeres. La pregunta entonces fue, ¿qué significa ser mujer? El hombre siempre ha sido pensado a sí mismo desde ser hombre, que se puede problematizar, pero la mujer siempre había sido lo otro. Tanto así que, por ejemplo, cuando la Revolución Francesa y demás, y los derechos del hombre y del ciudadano, un personaje como Rousseau, que lo adoro, excepto por un librito que se llama Emilio de la Educación, donde dice, todos merecen tener educación, excepto la mujer, y efectivamente lo dice y le dedica bastante texto a por qué la mujer no merece ser educada. Y esto es una cuestión que acompaña un poco la modernidad. Entonces aparece Simone de Beauvoir haciendo un recuento desde lo biológico, desde el materialismo histórico, desde el psicoanálisis, desde el análisis precisamente de la mujer como ese sujeto sin falo, ese sujeto que se descubre a sí mismo después, y hace y llega a la famosa frase que todos podemos llegar a conocer de Simone de Beauvoir, que es que la mujer no nace mujer, sino que llega a serlo. ¿Por qué llega a serlo? Y aquí hay una distinción importante, que ella es pionera, que muchas mujeres, muchas feministas la repiensan, la reevalúan y demás, y es la distinción entre sexo y género. Sexo como el carácter genital, y género como algo que de alguna manera se actúa, se aprende y demás. Pero, y aquí me parece importante, si sigo con la continuidad para que no se nos vaya, esta otra señora que también es bastante importante y está viva, que es Judith Butler, sobre todo en este texto, que es el género en disputa, pero también lo hablan los cuerpos que importan, bueno, en fin, se piensa que lo biológico también, de alguna manera, es una construcción. ¿Por qué? Porque lo que acabas de decir, porque que una persona tenga vagina y otra tiene pene te relega a unas condiciones sociohistóricas o domésticas o de maternidad, que de hecho en el segundo sexo Simone de Beauvoir se revalúa constantemente la cuestión de la maternidad. Y lo que se da cuenta Judith Butler es que nosotros performamos el género. ¿Qué significa performar? Uno inicialmente puede pensar que es como actuarlo, y sí, va un poquitico con la actuación, pero ya acabo esta intervención tocha, es que esta es la parte como cañañuda del feminismo en esta parte de las cuestiones de arquetipos. Judith Butler lee a un señor que se apellida Austen, que tiene un texto que se llama Cómo hacer cosas con palabras. Y en Cómo hacer cosas con palabras, este señor habla de unas cosas llamadas actos performativos. Es un filósofo del lenguaje. ¿Qué dice? Que hay unos enunciados que nosotros hacemos que no solamente describen la realidad, sino que ejecutan acciones en el momento en que las enunciamos. Por ejemplo, los declaro marido y mujer, ¿sí? Esa afirmación no solamente es un imperativo, porque yo te puedo decir siéntate y pues te sientas, pero los declaro marido y mujer es un enunciado que hace que suceda algo. Y entonces él se da cuenta que hay en el lenguaje estos actos performativos que no solamente declaran, sino que realizan una acción en la medida en que son declaradas. Lo que se dio cuenta Butler, que estudió mucho el lenguaje, que estudió mucho a Lacan, de hecho, a los postestructuralistas y estructuralistas como Foucault, bueno, perdón por ponerme tocha, solamente acabo esta idea, es que no, el género es algo que no solamente se actúa,
sino que en la medida en que nosotros vamos haciendo una y otra vez, se ejecuta como realidad. Entonces, ¿a qué va esto? Históricamente la mujer ha sido femenina. ¿Qué es lo femenino? Bueno, femenina entendida como el pelo largo, taca, y podemos ir ahorita a la femme fatal, un montón de cosas que describen la feminidad, ciertos arquetipos de cuerpo, ciertas formas en las cuales nos desenvolvemos. Yo tengo aquí unos ejemplos de roles arquetípicos, pero después los hablamos. Y en la medida en que se van actuando cada vez, se van asentando dentro del ideario, dentro del imaginario de lo que significa habitar un género. Entonces, no es que se imponga obligatoriamente dentro de la idea de ley, que también, sino que el problema hoy en día es que se mete dentro de lo normativo. Y normativo viene de la palabra normal, y normal viene de aquello que todo lo mediatiza. De la norma, ¿no? De la norma, exactamente. Esa regla que se pone aquí, o la nada arriba, tijera, nada ¿no? abajo. La que se corta. Exactamente, con la que se cortan las formas. Entonces el género, tanto femenino como masculino, y todas las disidencias, porque aquí entonces ella empieza a hablar de lo queer, y bueno, ahí nos meteríamos con otra cosa, no solamente se actúan, sino que en la medida en que se actúan, se establecen como la norma. Cierro ahí. Que ya me fui a la manera, bueno, por dónde retomar. Es verdad que Simone de Beauvoir, este libro, empieza con esta pregunta de qué es una mujer, ¿no? Y bueno, el nombre no es para menos, lo otro. Claro, lo otro en relación a lo uno, como has dicho, ¿no? Esta cuestión de lo universal, lo hegemónico, el todo. Lacan va a decir que en realidad son posiciones en las que uno se ubica, masculino y femenino. Es decir, que una mujer puede ser hombre tranquilamente. Una mujer, de hecho, la madre es hombre, va a decir Lacan, porque está ubicada en el lado masculino de la sexuación, porque tiene un hijo. Es decir, entonces todas las madres se pueden definir en relación a esa categoría. Es decir, todas las madres pueden formar una categoría, las que tienen un hijo, punto. Es decir, pueden formar un grupo. Hay grupos de madres, hay grupos de tal. Es verdad que hoy en día hay grupos de mujeres, pero no es tan fácil hacer esa categoría de decir, bueno, ¿qué es lo que las une a todas? Si todas son de clases sociales diferentes, colores de piel diferentes, ideas políticas quizás diferentes, historias distintas, etcétera, etcétera, ¿no? Como que es más difícil encontrar un significante que identifique a todas las mujeres. En cambio, con los hombres sí funciona desde esta lógica más universal de que todos se pueden definir en función de ciertas categorías o ciertas cuestiones en relación al tener poder, tener, yo qué sé, inteligencia, fuerza, todas aquellas características que se han asociado a la masculinidad hegemónica. Entonces Lacan plantea dos lógicas, masculina y femenina, que serían la masculina, la lógica del todo, es decir, de los universales, y la lógica del no todo es la de lo femenino, que ahí pueden entrar hombres, mujeres, hoy en día trans, travestis, todo aquel o aquella que no sienta que pertenece a ese conjunto, al menos por completo. Porque ahí está la cuestión también, que todos podemos en un momento ser fálicos, es decir, estar en la lógica fálica. Quizá nosotros en este momento estamos siendo fálicas, porque tenemos un micro, porque estamos hablando. Tenemos el falo, estamos quizá en una posición más masculina. Simbólicamente la posición de poder. Entre comillas, poder. exacto, pero no quiere decir que en otros momentos no podamos estar en esa lógica del no todo. Es decir, que no todo se define en función de un mismo elemento o de un mismo rasgo identificatorio para todas. Eso es la manera en la que lo ve Lacan. Y el tema de sexo y género es interesante porque el sexo anatómico, esto que decíamos de la vagina o el pene, de por sí no significa nada. Es decir, de entrada no podemos decir que tener vagina o tener pene significa que uno tiene poder, el otro es sensible, o es dulce, o es cariñoso. De entrada no significa nada. El género es toda esa composición simbólica que se le va a atribuir a esto que no tiene significación, que es el sexo anatómico. Pero eso va a ir cargado de, evidentemente, ya el discurso, es decir, lo que llamamos el discurso de la época. La norma, la normatividad, ¿no? Aquello que se define en función también del poder. Todo lo que repetimos constantemente hasta el punto de hacerlo normal. Exacto. Y aquí vamos a la historia de la mujer. Me parece interesante ver la historia de la mujer si es que tenemos historia. Porque la historia nuestra ha sido narrada también a través de, mayormente de los hombres, como decíamos, con la medicina y con, bueno, en general la ciencia y la historia misma, ¿no? Y claro, vamos al Génesis, por ejemplo. ¿Qué nos dice esto? Esto ya para pensarlo entre todos y ver qué suscita, ¿no? Es interesante el lugar de Eva en el Génesis. ¿Cómo surge Eva? Eva surge del sueño de Adán. Es decir, si se acuerdan de este mito bíblico, que me interesa como metáfora, evidentemente, no como algo que haya sucedido. Lo interesante es que Adán estaba durmiendo y en ese momento Dios crea a Eva, que nace de su sueño y de su costilla.
Esto ya nos dice algo interesante. Es decir, primero la mujer ubicada como el sueño del hombre, es decir, la mujer ubicada como el fantasma masculino. A mí una paciente hace no mucho me dijo, una chica joven, y me asombró esa frase y me quedó para siempre. Me dijo, yo no quiero ser mujer. Y yo le pregunté por qué, estaba muy enojada, y aparte era más o menos adolescente, en esa etapa de desafío, ¿no? Y era, no quiero ser mujer porque las mujeres siempre han sido lo que los hombres quieren que sean. Es decir, no veo la manera de poder saber quién soy yo por fuera de lo que los hombres han dicho que las mujeres somos. Bueno, era interesante esa enunciación. Y tiene que ver y conecta con esta posición en la que surge esa primera mujer, entre comillas, de la historia humana, que es Eva, que surge de este sueño. Anteriormente a Eva es verdad que dicen que estuvo Lilith, porque es cierto que en el Génesis es muy loco porque parece que falta una parte, ¿no? Como si hubiesen arrancado una parte, una página, alguien, porque al principio habla de una mujer, después de repente no se habla más de eso, y se dice que Dios crea a la mujer del polvo, y ahí aparece Eva como que la crea. Dices, pero ¿y la otra mujer dónde está? ¿Qué pasó? Bueno, y ahí está Lilith, que al parecer era una mujer que no se adecuaba justamente a lo que Adán quería. Era el contraste, ¿no? Entonces, eso nos deja muy claro una forma de comenzar a pensar cómo la mujer ha sido pensada, y por eso también la cuestión de la otredad. Y la mujer siempre definida en función de lo que no es el hombre, o en función del antagonista a lo que el hombre es. Y claro, eso no nos da una pauta, eso no nos define nada. Es decir, bueno, nos define algo, pero a la vez... Yo creo que eso marca dos de los grandes arquetipos que podemos pensar de la mujer. A ver, yo pensé, no está en ninguno de estos textos, evidentemente tiene que haberlo, muchos han hablado de arquetipos, Levi-Strauss también lo ha nombrado, Judith Butler lo ha hecho también, pero pensé tanto en la literatura como en el arte, como en la filosofía, como en la música, qué tipo de mujeres aparecen. Y pensé en algunos y me dirás si estás de acuerdo con estos arquetipos. Uno, la femme fatale, que le dedicamos un lugar, porque dábamos a la femme fatale, ya le dedicamos un lugar. Pienso que están la Virgen, la Madre, el ángel del hogar, la bruja, la intelectual, la guerrera, la dama en apuros y la mujer trágica. Que por eso me vine con el drama queen. Soy yo, la histérica, sí, la que sufre. Muy bien, cerramos aquí el paréntesis. Creo que cada uno de estos arquetipos de alguna manera responde a, primera, la relación con lo otro. Y ahora nos vamos, voy a ir de uno de nuestros carteles de la charla de hoy, la femme fatale. La femme fatale me encanta como personaje, pero también sigue siendo una relación con lo otro. La femme fatale se vuelve popular con el film noir, bueno, el cine neonatal francés, que surge más o menos en 1940 y surge más o menos posguerras, cuando ¿qué había pasado? Lo que les había contado, los hombres se fueron a la guerra, las mujeres se quedaron trabajando, y cuando los hombres regresaron, muchos no conseguían trabajo rápido, querían que las mujeres volvieran para la casita, que era donde las habían dejado, y pues las mujeres estaban como nanaycucas, una expresión muy colombiana, de mala, yo no quiero volverme para la casita, a mí me gusta tener lo mío. Entonces era esa sensación de no sé qué me ha dicho, qué no ha dicho, qué. Y durante ese tiempo, bueno, inicialmente pues no llegaba mucho de la cultura hollywoodense a Francia, pues precisamente estaba la ocupación alemana. Entonces había como cierto cine que se estaba construyendo en Francia. Ese cine pues precisamente estaba respondiendo al público, pues porque los hombres estaban en la guerra, entonces tenían que acudir al público que podía verles, las mujeres. Y las mujeres se sentían representadas con una mujer que fuese independiente. Pero esa mujer independiente siempre estaba cargada de algo, porque de alguna forma esa independencia y esa inteligencia la llevaba siempre a tener finales trágicos. Siempre la llevaba a llevar al otro, al hombre, a un lugar de fatalidad, de muerte. Estaba relacionada con la muerte. Y entonces también pensé, se hizo popular la femme fatale pues con el cine, pero mucho antes estaba la femme fatale, está en la literatura, con por lo menos Solá. Lilith quizá era una femme fatale. Exacto, quizá, no, es que a eso iba. Y en la mitología está Lilith, está Pandora, está Salomé. Mitología, bueno, Salomé es como literatura, mitología. Estas mujeres siempre en relación a algo del orden del pecado, la traición, eso también, ¿no? ¿Por qué? Pero también hay un orden de la curiosidad que te lleva a la fatalidad, y voy a esto. Por ejemplo, Pandora, me encanta el personaje de Pandora,
porque no solamente es conocida por la caja o el jarrón, en muchas traducciones es un jarrón, sino que es que hay una cuestión de cómo está construida, porque es que Pandora fue construida por venganza. Les cuento el chisme. Había una vez un señor llamado Prometeo, que su nombre traduce el que piensa antes, y era un hombre que, un dios que amaba a los seres humanos. Entonces, por amar a los seres humanos, yo creo que conocen este mito, fue al Olimpo, le quitó el fuego a los dioses y dijo, venga para acá, se lo doy a los seres humanos. A Zeus no le gustó para nada esto, entonces, pues bueno, lo condenó a la pena eterna, que era, lo amarró en una montaña y unos buitres se le comían las vísceras en la noche, en la mañana, en la noche se le reconstruía y al otro día, pues tenía nuevamente sus vísceras y así. La cuestión es que no contento con esto Zeus, porque Zeus es un personaje también muy interesante en la mitología, no contento con esto, dijo, bueno, Prometeo le gustan tanto los humanos, pues metámosle con lo que le duele. Y entonces fue y creó, le dijo a Hefesto que creara una mujer bellísima. Pandora significa la que tiene todos los dones. Entonces, le dio todo. Afrodita le dio belleza. Hermes le dio el poder de la persuasión. Atenea le dio el poder de como engendrar, de crear cosas. Y bueno, y Hermes le dio el poder de lo que les decía, la persuasión, la palabra. Hermes es el mensajero de los dioses. Y le dio una cajita. Y Zeus le dijo, y Hermes también le dio la curiosidad. Y aquí va la cuestión de la curiosidad con la fe fatal. Y entonces le dio esta cajita y le dijo, no la puedes tocar. Así como se le dijo a Adán y Eva que no tocaran la manzana. El árbol del conocimiento, no lo toquen. Y en el momento, lo hemos hablado, ¿no? En el momento en que aparece la prohibición, existe y aparece la libertad. Y entonces, Pandora fue creada con su cajita, ¿no? Y entonces Zeus sabía que iba a pasar y le dijo a Epimeteo, que es el hermano de Prometeo, que Epimeteo significa el que piensa antes. O sea, el que piensa, el que es impulsivo, el que no lo piensa bien. Y entonces le propuso de casarse con Pandora. En ese momento creo que todavía, pues, si estuviera amarrado no le podía decir, ¿no? Bueno, entonces Prometeo todavía no estaba amarrado y le dijo a Epimeteo, vea, no acepte los regalos. No, de antes. Bueno, aquí se me va el chisme un poquito. Pero bueno, le dijo como que le dijo como que, ve, no aceptes nada de Zeus, que es un hijo de puta. No lo aceptes nada. Pero Pandora era bellísima, era súper elocuente y obviamente la quería con él. Es que quiero contar toda la historia. La cuestión es que no quiero que Pandora se quede solamente en la caja. No, miren todo el trasfondo que tiene un personaje como Pandora. Fue creada, fue dotada de dones. Y fue creada para generar un daño que ella misma iba a generar. O sea, no, Zeus no quería hacer. Entonces, evidentemente, Pandora se casó con Epimeteo y entonces dijo, jajaja, jijiji, esta caja, y la liberó. La cuestión es que, pues, la caja de Pandora y bueno, todo lo que eso conlleva. Ahora bien, esta idea, y que también aparece y vuelve, y otra cuestión en la mitología, por lo menos Salomé, que también me encanta como personaje, era un personaje bíblico que aparece de hecho muy poco en la Biblia, pero aparece más en literatura como una obra de teatro maravillosa que se la recomiendo en un solo acto de Oscar Wilde y también en un cuento largo, una novela corta de Flaubert, perdón por mi francés, Gustave Flaubert. Y ¿quién era Salomé? Salomé era una hija de Herodes y Herodías. Herodes era un rey así de muchas cosas que en ese momento se me olvidó el nombre, bueno, era muy importante. Y Herodías era pues su esposa, pero eran pues como familiares. Entonces eso no se llevaba como muy bien en la cosa, ¿no? El incesto no nos gusta. Entonces Juan Bautista, que era un personaje pues muy importante en la época, dijo, yo no apruebo eso. Y Herodes como que, ¿y a mí qué? Y entonces, pero eso estaba generando mucho problema en su época, pues porque todo el mundo quería a Juan Bautista. Entonces Salomé le pidió la cabeza de Juan Bautista. Esto después se vuelve, hasta ahí queda la cosa, es muy críptica la cuestión, solamente se asocia con la muerte de Juan Bautista en la Biblia, pero, por ejemplo, en esta obra de teatro, un solo acto que reitero, les recomiendo Oscar Wilde, corta, bella, preciosa, que es Salomé, lo que pasaba era que supuestamente Salomé se enamoraba de Juan Bautista. Iba donde Juan Bautista y le decía, papi, ¿qué quiere de mí? Yo le doy todo. Y Juan Bautista, yo no solo quiero a Dios. Y yo, como yo no quiero. Entonces la rechazó y Salomé le dijo, pues te mato. Y él como, pues matame. Entonces Salomé va y baila la danza de los 7 velos, que es como súper conocida en obras de teatro, en pinturas y demás.
y le baila a Herodes, y Herodes dice como, pedime lo que quieras, mamacita, y es la cabeza de Juan Bautista. Y al final de la obra de teatro hay un monólogo precioso de Salomé a la cabeza, hay muchas obras de arte de esto, o sea, una infinidad, pero le habla a la cabeza diciéndote como, mi amor, te lo hubiera dado todo, pero no quisiste. Es precioso, y es la femme fatale encarnada, porque de alguna forma también una de sus lecturas era que Herodías, su madre, le decía, pedí la cabeza de Juan Bautista. Entonces como que la inocencia que se lleva a la manipulación, pero al mismo tiempo también la materialización del deseo que lleva a la muerte. Curioso que ella no sabe qué quiere cuando le piden. Es decir, cuando Herodes le dice, y bueno, has hecho un baile increíble, estoy flipando, dime lo que quieras que te lo concederé, ella no sabe qué quiere. Ella lo primero que hace es, ostras, voy a consultar a mi madre. Mami, ¿qué pido? Y la madre es la que le dice. Bueno, en la bíblica, en Salomé, no, la cabeza de Juan Bautista, me lo digo, pucha, no me paró bola. Claro. No me hizo caso, no me... Ya, bueno, Perdón, una cosa ahí desde el despecho, desde la venganza. Bueno, puede ser, también en la Biblia está el caso de Dalila y Sansón, ¿no? Esta mujer que es similar, ¿no? Como que le engatusa a Sansón y tal, enviada por otras personas para después quitarle el pelo, que era allí donde el cabello, donde tenía toda la fuerza. Bueno, se repite esta cuestión de estas mujeres, más tirando el lado de la femme fatale, la mujer seductora, engatusadora, la mantis religiosa, se podría decir, que va, enamora y tal, y cuando lo tiene, plácata, le saca la cabeza, ¿no? O hay algo allí, por un lado, de absorber al otro y dejarlo sin vida. Hay una peli, de hecho, que no me acuerdo nunca cómo se llama, pero es de Scarlett Johansson, que ella va por las calles buscando hombres, como una depredadora, es muy buena. Y los hombres todos caen ahí como en sus redes, y ella se los lleva y de repente aparecen en un agua oscura. No sé si la habéis visto. Es un extraterrestre. ¿Cómo? Sí, es un extraterrestre. Sí, como un extraterrestre, exacto. Sí. Es muy particular la película, pero ella los engatusa y luego los hombres aparecen ahogados en aguas negras, ¿no? Hay una metáfora ahí un poco de esta mantis religiosa, diría, como de la mujer araña. De hecho, a la femme fatale en Estados Unidos, bueno, en la lengua inglesa se le dice Spider-Woman. Es como la mujer araña, la mujer que atrapa al otro en su red para matarlo. Hay un libro maravilloso de Manuel Puig que se llama El beso de la mujer araña, que es una obra de teatro también. Que te lo regalé. Sí. Léalo, mami, es bueno. Sí. Bueno, por un lado, claro, esta cuestión, ¿no? Que claro, los hombres muchas veces han tenido miedo, algunos hombres obviamente, a las mujeres por ese miedo, que Lacan dice que no hay nada más angustiante que eso, ese miedo de quedar justamente absorbido o atrapado por el deseo femenino, es decir, por esta cuestión de ese deseo insatisfecho, que nunca se puede satisfacer, que siempre quiere más. Es decir, que es el lema de la histeria en realidad, no de la mujer, que son cosas distintas, pero de la cuestión de no me des lo que te pido porque no es eso. Mientras más me des lo que te pido, más te voy a pedir, ¿no? Esta cuestión un poco insaciable que asfixia un poco al que cae en la trampa de creer que realmente se puede dar aquello que el otro quiere, ¿no? O que se puede contentar esto. Ahora, también se asocia la cuestión del pecado y de la traición, o sea, con la mujer. Y en ese sentido, Lacan dice, todo puede ser puesto en la cuenta de la mujer, en la medida en que la dialéctica falocéntrica, ella representa el otro absoluto. Es decir, todos los males de la historia, desde Eva, Pandora, todo han sido puestos siempre en la cuenta de la mujer porque era, bueno, el otro sexo. Es decir, la cuestión, la culpa es de ellas. Fue ella la que buscó la manzana, fue ella la que cayó en la tentación y tal. Esto por un lado, ¿no? Esta cuestión de desresponsabilizarse también de esto y ponerlo, la causa de todos los males en el otro sexo, en la cuestión de lo femenino. Y luego también esta cuestión de la curiosidad, yo lo asocio con la cuestión de, justamente, de algo de lo femenino que no se contenta en la lógica falocéntrica, simplista, diría a veces, como muy rigurosa, rígida, sino que quiere ir a más. Es decir, hay algo ahí de un deseo de saber, de un deseo de ir, de buscar más, porque justamente no hay nada que te satisfaga del todo. Es decir, como que hay algo de lo femenino que excede. De hecho, Lacan lo va a definir así, como el goce suplementario, un goce que está en exceso siempre y que nunca se agota en lo que se pueda llegar a encontrar. Esto va a ser lo que defina a lo femenino un poco desde el psicoanálisis, ¿no? Que se contrarresta incluso se coincide con un mito griego que es el de Tiresias. Cuando Hera y Zeus debatían quién goza más, el hombre o la mujer, es muy interesante ese mito también, porque consultan a Tiresias, que había sido en la misma vida hombre y mujer, le dicen, che, Tiresias, vení para acá, ¿quién goza más? Tú que has sido hombre y mujer en la misma vida, ¿el hombre o la mujer? Era Ranma y medio un poco... Bueno, perdón. No, y ahí Tiresias es muy rotundo y dice, la mujer. Y Hera entra en ira máxima, no le perdona esto y lo deja ciego, es decir, lo castiga dejándolo ciego.
que luego Zeus se avergüenza y dice, ay no, la que se mandó era, o sea, se mandó cualquiera, yo te voy a compensar, no te puedo devolver la visión, pero te compenso con otro tipo de visión que es justamente la videncia, ¿no? O sea, el don del vidente, o sea, que justamente por ese castigo. Ahora, ¿por qué a Hera le molestaba tanto? Le molestó tanto escuchar que Tiresias dijera que la mujer gozaba más. De hecho, llega a decir que goza 10 veces más que el hombre. Esto. Bueno, no sé si es que ella quería ser víctima y quería decir que era la que sabía menos, la que gozaba menos, no sé por qué, pero esto se puede prestar para infinitos debates, pero la historia cuenta un poco esta cuestión. Entonces, eso por un lado. Ahora, lo femenino, que Lacan lo describe desde este lugar, de ese goce en exceso, ese goce suplementario. Piensen que la vagina no viene a reemplazar al clítoris, viene a hacer un goce suplementario, es decir, hay más de una zona de satisfacción o de placer, por decirlo así, en la mujer. Eso también podría influir en eso. Pero femenino, propiamente, significa madre. Es decir, es muy loco esto. Fémina viene de hembra, que es amamantar, mamar, dar de mamar, ¿no? La que amamanta. Es interesante esto también porque hemos hablado de la femme fatale, esta mujer que engatusa para traicionar y tal, que de alguna manera podría ser que tiene deseo propio o algo de un cierto deseo propio. Ahora, la madre es la otra, el reverso o el otro extremo, si se quiere, de la mujer santa, la virgen, como arquetipo aquí, ¿no? De una mujer pura, una mujer justamente buena, idealizada, evidentemente también, y muy cristiano esto. Yo diría que esto es ya más cristiano, porque en el Antiguo Testamento hay madres, por supuesto, pero no tiene esta connotación sagrada la madre. Esto yo creo que es más bien, viene con el Nuevo Testamento y con la Virgen María, que se reviste allí de esta pureza, esta cuestión de que ella no goza. O sea, lo que diferencia aquí a la femme fatale, a la prostituta, a la trabajadora sexual, o la mujer que no es madre o lo que fuera, es que justamente puede gozar, se permite gozar. En cambio la madre no puede, entre comillas, según la María, ¿no? ¿Por qué María no concibió a su hijo? Fue el ángel, ella no tuvo relaciones sexuales, es decir, ella es virgen. Esto es importante, es pura, es decir, no ha gozado, no se ha entregado a lo carnal, a los placeres carnales del cuerpo. Y bueno, diría que todo el patriarcado en gran parte está constituido no solo sobre la base del padre, sino también sobre esta base de la mujer pura y santísima, que tiene que ser idealizada también incluso y que no puede permitirse placeres. Es decir, que vive para un otro. La diferencia entre la madre y la mujer es que la madre se sacrifica en este sentido para el otro. Ahora, una mujer puede ser madre y mujer, por supuesto. O sea, esto no... Pero hay muchas veces donde uno opaca al otro, porque el hecho de ser madre a veces viene a taponar la exigencia femenina. Es decir, aquello de un deseo o algo, de un deseo que va más allá de lo que el niño, como objeto fálico, viene a representar, viene a ocupar ese lugar. Y yo creo también Pero no es todo, es decir, puede desear más. Es un problema cuando la madre queda atrapada solo en ese niño, y es solo lo que desea, y es toda madre. Se pierde la mujer. Y creo que también, no, y precisamente la idea de que finalmente las mujeres pueden gozar mucho más de esa sexualidad, pero precisamente que se ha cosificado la sexualidad femenina en la publicidad, en la historia, en la misma religión que finalmente se metió dentro del ámbito de lo privado con la confesión, en las instituciones, como lo decía Foucault, que finalmente las instituciones, la iglesia, el Estado, los psiquiatras, los médicos, establecen el deber ser en la idea de las histéricas, que finalmente eran estas mujeres que por no tener una satisfacción de su deseo tenían algún tipo de forma psicosomática de expresarlo, y finalmente los médicos les tocó inventar vibradores porque de tanto masturbarla les estaba dando túnel carpiano. Gracias por eso, porque ahí nació Victorio, así se llama mi satisfacción. Gracias, Victorio. Pero entonces, yo creo que de alguna forma esa idea de que las mujeres disfrutan más en la sexualidad, pero precisamente que es cosificada, me parece el vehículo de dominación. Es como, si las mujeres disfrutan tanto, venga y culee que yo quiero. ¿Sí? Es como, es que ella lo está buscando, mira la falda tan cortica. O sea, si lo disfruta tanto, venga. Entonces, claro, o sea, yo creo que la sexualidad precisamente, que era el lugar donde se suponía en algún momento, cuando no nos pensábamos a nosotras mismas como una construcción diferente a lo binario, pues de alguna forma había como un goce, pero no podía haber un goce porque había un dominio sobre el sexo. Y ahí, por ejemplo, es donde la segunda y tercera ola pues, del feminismo tienen tanto auge, porque se dieron cuenta que el gran eslogan, lo personal es político, porque finalmente las políticas estatales que buscaban
la igualdad, pues se metían al ámbito doméstico y no estaban, o sea, no estaban en el ámbito doméstico. Entonces yo creo que es muy complejo porque a la larga, a lo largo de la historia, la mujer, como ha tenido siempre ese rol de lo otro, del varón, entendido no solamente desde la genitalidad, sino desde la idea lacaniana. Como algo que no es sujeto. Que algo que no es sujeto de pleno derecho. Exactamente. Es otra edad. Es el otro. Como es el cosa otro. un poco. Una cosa, un objeto. Es decir, no es sujeto, es objeto. Sujeto es el varón hegemónico y la mujer es como objeto. El otro. Objeto deseado, porque aquí has tocado un tema interesante y es esa diferencia, ¿no? Bastaba, hasta no hace mucho, con que la mujer fuera deseada, o lo que se llamaba también como hacerse desear. Pero no que fuera deseante, como sujeto de pleno derecho. Yo escuchaba tanto que desee. Hágate desear, muchacha, y no, yo quiero culiar culeo. Una división ilusoria, claro, una división muy ilusoria, porque no es posible. Evidentemente, solo es posible a través de la represión estricta, ¿no? De la norma social. Pero la cuestión de que el hombre es deseante y la mujer solo basta con que consienta. Por eso creo que hoy en día está tan aquí presente el tema del consentimiento, como tema filosófico, político, jurídico, psicológico, digamos también. ¿Qué es el deseo femenino más allá del consentimiento? ¿Qué desea una mujer? Que también, bueno, un hombre también, ¿no? Pero aquí surge esta cuestión. ¿Puede ser deseante? Bueno, yo creo que hoy, con todos estos debates sobre el deseo y sobre el consentimiento, lo que estamos tratando de pensar es justamente esto, nuestro propio deseo. Es decir, que... Y también romper un poco... yo creo que tenemos que ir cortando. No. Se nos fue, ya vamos 40 minutos, no sé si lo notaron. Pero ahora es que sí, estoy aburrido. De alguna forma también romper las lógicas binarias. O sea, yo creo que aquí también, y aquí ya traigo mi Judith Butler, o sea, de alguna manera pensárselo queer, no solamente como una identidad de género que está en el limbo y en esa idea de tránsito, sino pensarse a sí mismo no desde las lógicas masculinas y femeninas es importante. O sea, decir como es que soy femenina y es que hoy no, de chiquita era súper masculina. Y yo entiendo, y esto lo hemos hablado, de hecho, aquí. O sea, Flor contaba que cuando estaba pequeña le decía que era súper masculina porque jugaba básquet. Yo también me sentía súper masculina porque siempre he sido súper grande y antes no tenía tetas, solo era grande. Entonces, era como esa idea de qué es lo masculino, qué es lo femenino, cómo me tengo que relacionar si no me gusta, no sé, el rosado y la Barbie. Entonces, sí, como de construir las lógicas binarias. Eso por un lado total. Esta cuestión impuesta de lo femenino también, ¿no? Yo me sentía, y todavía, pasa que ahora lo hago con gusto, digamos, pero en su momento me sentía disfrazada totalmente. Era como, ¿qué hago así? Sí, me pasaba igual, me maquillaba y era como, ¿qué estoy haciendo? Esto no es natural, sí, esto evidentemente no sé por qué lo hago, ¿no? Como una imposición, pero si no lo hacía... Yo siempre pensé que era lesbiana, solamente que me gustaban los peines. Era problemático. Pero pues bueno. Y sobre la mujer cae una división muy radical, que es esta, ¿no? Es decir, un hombre puede ser tranquilamente padre y a la vez deseante y a la vez querer tener relaciones sexuales, lo que sea. ¿Por qué sobre la mujer ha estado tan dividida esta cuestión de la madre y la puta, ¿no? De la mujer del goce y la mujer del deseo. No, es decir, toda mujer tiene las dos cosas, es decir, puede ser deseante y a la vez puede ser deseada, puede gozar y a la vez puede desear, es decir, pueden coexistir, digamos, un poco esta cuestión, pero creo que esto, justamente la lógica binaria nos ha impulsado a verlas como o lo uno o lo otro, o eres esto o eres aquello. Y también como no puedes también estar como en la zona gris del deseo, o sea, no sé, pienso como, no sé, por ejemplo, con mi pareja, yo soy, no sé, como súper consentida y niña, pero digamos como en el ámbito como intelectual me siento que tengo el falo, o sea, yo siento que de alguna forma podemos como habitarnos desde otros lugares que no sean, por ejemplo, yo creo que yo me considero y autodeclaro como una mujer feminista y no por eso de alguna forma voy a habitar otro rol que, no sé, que a mí me gusta, de alguna forma rol, a qué tipo, forma, lo que sea que voy construyendo en la medida que habito mi propia realidad. Entonces yo creo que, no sé, también como, va a sonar súper cursi lo que voy a decir, como la ternura, es un poco una revolución aquí, como habitar otras formas, la manera en que nos expresamos y nos relacionamos con el otro. Totalmente. Y bueno, luego para cerrar me gustaría leer mínimamente una frase de Beauvoir, de Simone de Beauvoir, que me parece muy interesante porque habla de esta posición que la mujer ocupó durante casi toda la historia que conocemos, al menos, la historia universal, al menos, que es esta cuestión de la otredad, ¿no? Y de alguna manera ella viene a decir que el hecho de afirmarnos como sujeto va a llevar un riesgo y también va a llevar muchas más complejidades, ¿no? Entonces dice, junto a la pretensión ética
de afirmarse como sujeto de la mujer, estará también la tentación de huir de su libertad y convertirse en cosa, presa de voluntades ajenas. Ese es el camino fácil, evitar la angustia y la tensión de la existencia auténticamente asumida. Es decir, que la mujer puede complacerse en ser alteridad para evitar el encuentro con su propio deseo, con su propia responsabilidad subjetiva y, bueno, un poco hacer este escamoteo. Entonces, ahora yo creo que estamos en una época en la que esto se ha puesto en jaque y estamos tratando de, que a veces es complejo y caótico, pero que estamos tratando de justamente conquistar esta cuestión que hasta ahora estaba en la sombra, ¿no? Que es nuestro propio identidad, nuestro deseo. ¿Qué queremos? ¿Qué somos? ¿Qué queremos? Y el libro, ¿qué queremos las mujeres? Escrito por un hombre y seguimos. Pero bueno, en fin. Bueno, y recuerden que tenemos un podcast que se llama Arrabaleras Parlantes con V de Raval, está en Spotify y en YouTube, y nos pueden seguir en Instagram también como Arrabaleras Parlantes con V de Raval. Por si no pueden venir aquí a Cronopios un día, pues lo grabamos el debate y pueden escucharlo y demás, pero es más chévere estar aquí. Entonces, bueno, gracias y ahora a debatir. Bueno, primero que nada y antes que todo, el consentimiento. El consentimiento. A ver, antes nosotros no grabábamos los debates, pero a petición de muchos empezamos a pedir si se pueden registrar, porque aquí surgen cosas muy interesantes, porque como dijo Flor, el conocimiento al comienzo de todo, el conocimiento se gesta desde la horizontalidad y no desde la verticalidad del poder y del palo. Entonces lo que queremos es como escucharnos. Por eso les queremos pedir su consentimiento para si intervienen, porque no están obligados a intervenir, si intervienen pueden aparecer sus voces registradas. No vamos a voltear la cámara, tranquilo. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, si no se van. Adelante. Muy bien, ¿quién quiere empezar? Bien. Lu. Con esto de la dicotomía de la esposa o la puta, creo que también son dos objetos, o sea, y los dos son del hombre. Totalmente. O sea, a una le pagan para satisfacer los deseos y a la otra para que le lleve la casa. Siguen siendo eso, objetos del hombre. Totalmente. Ninguna es la mujer. Que también son deseos. ¿Eh? Las dos son deseos también. No, pero, o sea, organizar sí, la objeto casa deseado, también. o sea, un objeto deseado. O sea, pero es objeto al final. O sea, es mi propiedad. O sea, Sí, sí, sí. como, o sea, Mira que aquí, por ejemplo, no lo nombré cuando Flor lo nombró, pero también me chilló un poquito y no me chilló tanto al mismo tiempo. En el segundo sexo, por ejemplo, Simone de Beauvoir le da espacio, un capítulo de hecho a la prostitución y dice que es un vehículo también de dominación de su sexualidad. Pero hay muchas feministas contemporáneas que reivindican el derecho de las prostitutas. Es un debate gigante en la prostitución. O sea, la prostitución es un debate muy, muy, muy grande. Yo, por ejemplo, me siento aquí un poco blandengue porque no tengo una postura muy clara. Me parece muy complejo porque sí creo que es objeto de la sexualidad, pero al mismo tiempo creo que ella es dueña de su deseo. Entonces, acá entramos en debate. Y está bueno el debate porque creo que va con el tema, pero no sé qué opináis. Con toda. Pero a ver, yo abogo totalmente, me parece hasta absurdo que se cuestione, ¿no? Que evidentemente debería legislarse y hacer lo posible el hecho del trabajo sexual y regularlo y permitirlo. No porque me parezca bien o mal, o porque me guste o no me guste, sino porque evidentemente si luchamos por decir que nuestro cuerpo es nuestro, que el cuerpo, nosotras somos las que decidimos sobre nuestro cuerpo, bueno, ¿cómo vamos a negarle a una mujer que haga este tipo de servicio, de trabajo y tal? Me podrán decir, bueno, pero que ella no lo elige, está sometida por un discurso patriarcal y tal. Ah, y la madre no. Una madre elige ser madre porque le nace del coño, perdón que lo diga así, pero ¿es así o no? Es hegemónico es decir, también. puede haber un deseo auténtico de ser madre, obvio, pero puede que ese deseo no sea tan auténtico, puede ser que sea un deseo cultural, de que la mujer hasta no hace tanto se realizaba como madre y si no, no tenía una importancia social muy clara y tal, y hasta qué punto eso todavía nos pesa. O sea, yo creo que la que quiera ser madre, que sea madre, y la que quiera ser... Lo que pasa es que en el caso de la prostitución me da la sensación de que si ya es complejo el tema, se complejiza más porque ya estamos hablando de que está mediada por un tema económico, ya es ya quien coacciona a la trabajadora sexual. ¿Y la madre? Bueno, además por ahí un tema cultural o... Pero también económico. O sea, muchas mujeres que también eligen o deciden ser madres para... A ver, hay muchas... Cuando decimos la charla sobre la Stratwife,
que fue, de hecho, desde las Stratwave vamos como con este tema, ¿no? Y me encanta, sigamos, que este tema me encanta. Pero cuando hablamos de las Stratwave, hay un debate de las mujeres tradicionales que, a ver, se volvieron muy populares en España por Rorro y esto. Hicimos una charla hace como unas 3 semanas al respecto. Y hay un debate entre feministas sobre si es una elección precisamente por cierta comodidad económica o si es una imposición precisamente por la tradición hegemónica. Entonces, la cuestión es que muchas mujeres han decidido, y hasta ahí uno piensa, vuelve y juega, hasta qué punto decisión, sabiendo que hay unas dinámicas culturales, patatín, patatán, pero hay ciertas mujeres que han decidido esto precisamente por las dificultades económicas que puede llegar a conllevar enfrentarse a terrenos que son finalmente masculinizados, o sea, masculinizados entendido no como el pene, o sea, no como hombres, masculinizado entendido como estas lógicas de poder que implica el mercado capitalista, o sea, hay que ser fuerte y duro, y a veces uno no quiere. Entonces, puede haber una elección económica en la maternidad, así que la prostitución y la maternidad, o sea, a ver, lo digo como si estuviese, yo no estoy ni a favor ni en contra, a ver, a mí la prostitución me conflictúa, tengo muchas amigas que, digamos, bueno, no ejercen una prostitución física, pero sí tengo muchas amigas que tienen OnlyFans y que son webcamers y demás. Yo me lo llegué a cuestionar hace más o menos unos 10 años, que se volvió, que estuvo muy en boga y muchas amigas empezaron a hacerlo y ahora tienen unas garantías económicas que no tiene una filósofa. Y lo pensé bastante, lo pensé mucho y bueno, entendí que yo no me sentiría cómoda habitando ese espacio, aun cuando yo gozo de mi sexualidad y gozo abiertamente de ella, pero no me sentiría cómoda monetizándolo, o sea, yo lo doy gratis, pero no quiero monetizarlo. Entonces, como que entiendo esa cuestión, pero a mí, por ejemplo, me conflictúa entendiendo que, por ejemplo, y pongo aquí un paréntesis muy fuerte, y yo sé que puede que no tenga nada que ver, pero cuando escuchan la canción, hay una canción que se llama Más 57, que salió de muchos reggaetoneros colombianos, Karol G, J Balvin, Maluma, y generó un problema muy grande en Colombia porque tiene una expresión que se llama mamacita, dice mamacita desde los 14, mamacita es muy bella desde los 14, entonces muy bella desde los 14, y en Medellín hay un problema de prostitución infantil muy fuerte porque pues van sobre todo hombres oriundos de Estados Unidos, van, las violan y se van para sus casitas. La cuestión es que la prostitución obligada que luego se vuelve para una prostitución obligada que luego se vuelve voluntaria o en su defecto se vuelve la única salida económica para mujeres empobrecidas, se ha vuelto un problema en Medellín y bueno, en Colombia, pero en Medellín digamos fuertemente y a ver, de ahí también si se vieron narcos también ahí son bastantes de los personajes. Entonces como que es un problema muy grande, entonces me pone de cara a, claro, hay cierta prostitución elegida. O sea, si pensamos en las webcamers y esto como si fuera prostitución... No, hay prostitución VIP también, hay prostitución sí, de claro, standing, pero hay una prostitución que finalmente viene por mujeres empobrecidas. Entonces, a mí me conflictúa y reitero, por eso no tengo una postura. Lo que sí estoy segura es que merecen derechos en ambos casos. O sea, necesita una legislación que las ampare, pero... de alguna forma, la idea de que es una mera elección no me suena del todo. A mí particularmente. Para mí la madre y la ama de casa y la esposa tampoco. Tampoco, no es que tampoco. Una cosa no justifica la otra, mi amor. Maternidad también es impuesta. Sí, David, Sí, perdón. a ver, yo no quería tratar ese punto, es súper polémico, pero bueno, para mí es el... Digamos, estoy pensando en las drogas, que por ponerlo debajo de eso, de que todos sabemos, es peor incluso. Cuando tú le das un marco legal, siempre va a ser mejor. Pero no quería tocar ese tema, pero es para que lo piense la gente. Luego, estaba pensando en Cleopatra, que quería ver qué pensáis vosotras, porque para mí es un personaje que siempre me llamó mucho la atención y a mí como estrategia me pareció siempre muy curioso porque, digamos, era una figura que tenía el poder, pero la gente no lo sabía, o sea, o no sé muy bien de historia ni nada, pero entiendo que el que tenía aparentemente el poder era el hombre, pero Cleopatra era realmente la que sabía dónde tenía que, bueno, sus jugadas, ¿no? Era la estratega, ¿no? Y me parece una figura muy buena en el contexto actual porque yo pienso para mí, ostras, hay muchas Cleopatras que saben realmente que son personas muy listas y que saben moverse en el contexto y no sé, a mí me encanta esa figura, la de Cleopatra y no sé, lo abro ahí a debate, ¿no? Porque
no lo veo una mujer débil, precisamente, al revés. Lo veo No. una persona muy fuerte y que tiene esa capacidad de leer el contexto y decir, vale, me voy a saber mover para conseguir lo que yo quiero, ¿no? Pero, bueno, perdón. No, simplemente decir que no, que es cierto que la mujer se ha asociado por cuestiones de género con lo débil, la sensible, la calladita y tal, pero no siempre ha sido así. No todas las mujeres han encajado con esa categoría. Han habido mujeres y hay mujeres súper fálicas con poder y que dominan. Hasta que y no hace piensan, como así. y con voluntad de poder. Con voluntad de poder, obviamente. Y después hay una cosa muy interesante que es cuando el poder también está un poco desde las sombras, ¿no? Como Eso es. sin dar la cara, pero está allí. Aquí implícito. es importante lo que hablamos la otra vez con Lysis, trata de Aristófanes. Hay una comedia de un señor, se llama Aristófanes, bueno, ¿cómo más se llama así? Que narra la historia, es que no tengo qué más decir de él, no sé, aparece en una obra, en un diálogo de Platón que llama El banquete, hablando, bueno, de otras cosas. Y narra la historia de unas mujeres que para evitar la guerra del Peloponeso deciden no culiar con los hombres, o sea, no follar, básicamente. Y dijeron, hasta que no acaben esta guerra no culiamos. Ellos, los hombres como, pues vale, se acabó la guerra. Entonces, claro, eso Así se podría muestra, terminar en Palestina. eso muestra, a ver, es que, Hay poder, hay Así de poder. simple. bueno, pero la cuestión es que las mujeres por ese lado no es que tengan muchos derechos, pero bueno. Adelante. Habéis mencionado un montón de arquetipos y pienso que todos esos arquetipos que han dicho se definen desde la vista del hombre, que también lo han comentado. Y hay uno que no han mencionado y que creo que es el único que no se define desde el punto de vista del hombre y que también el cine evita tratar porque siempre busca que haya un solo personaje femenino en sus películas o en las narrativas, suele haber uno, como mucho. Y es el de la amiga, la compañera, la hermana. Me encanta. Y si aparece más, es el único que definimos entre nosotras mismas. Es la otra que yo necesito que esté para definirme a mí, para yo definirla a ella, para acompañarnos, para estar juntas, para ayudarnos y para guiarnos. Y es que Disney la sacó recién ahí cuando... ¿Cómo se llama la de la rubia? Frozen. Disney la empezó a sacar en Frozen. ¿Cuántos años le ha llevado a Disney encontrar un personaje que podía ayudarle a la mujer en necesitar apuros? un príncipe? Ha llegado tarde. Y en el cine no la sacamos nunca porque siempre ponemos un solo personaje femenino, entonces ese personaje femenino siempre se lo mira el hombre. Además, Hay un personaje que necesitamos más extra y cuantos más personajes femeninos haya, vamos a empezar a definir a las mujeres desde otros arquetipos que no sean vistos desde el hombre, la madre, la puta. total. Sí. Totalmente. Está el test de... Sí, ¿cómo se llama? Ah, no, sí, que lo buenísimo. crearon dos. No pasa el filtro ¿De casi cuántas ninguna veces? película. Por el Mulan, la Mulan que es la mujer que no sé qué, que se hace hombre para... No, ni siquiera Mulan habla, no es que todo el tiempo habla mucho y el otro hombre este pendejo. Yo también, el test Sí, este... es buenísimo. No solamente de saber cuántas veces un personaje femenino habla, sino cuántas veces, porque hay muchos personajes femeninos que Y son que no protagonistas hablan de pero no hombre. hablan. Y que no hable de un Y que no hablen de un hombre. Sí, sí. Y que tengan interacciones con otras mujeres. Y que no hablen de hombres. Y que no hablen de hombres mientras tienen estas Bueno, interacciones. hay una serie ahora en Netflix que se llama Arcane que escribe muy bien. ¿No te gusta? Me encanta. Ah, ¿te gusta? Escribe súper bien a las mujeres. A mí me ha fascinado esa serie. Y también a los hombres. Le da una vuelta. Arcane. Pero no se descarguen esos juegos de Tiene video que buenísimo. vician a la gente. Tiene un juego que no lo probéis nunca, es una porquería. El juego se llama League of Legends. Es para. No descarguen LOL, es una para trampa. salgotas, No viste ahí. Pero la serie, porque han puesto muchísima pasta, claro, estos chinos tienen el dinero. Y la serie es espectacular y los personajes femeninos están escritos muy bien. De hecho, sí que es cierto que algunos exploran desde más el punto más masculino, hay alguno que otro que tira por ahí, pero al menos lo que está escrito, bueno, es que se ayudan entre ellas, ¿no? Sí que saldría el rol que ha citado ella, sobre todo entre dos personajes que, bueno, se acaban liando ellas dos, pero bueno, al principio al menos se toca ese tema. Como lo que se llama la sororidad hoy en día, ¿no? Entre mujeres. Es que yo Bueno, creo es que en parte el patriarcado como sistema jerárquico de poder también creo que está sustentado en generar rivalidad entre las mismas mujeres, es decir, en generar, obviamente también entre los hombres muchas veces, pero porque siempre está la lucha por el poder, siempre está la lucha por ver quién es más, quién tiene más, quién puede más, es decir, algo muy de la rivalidad imaginaria, porque al final somos todos diferentes ya en algún punto, pero también se incide en la cuestión de la mujer como la que se compara con la otra
la que todo el tiempo lucha contra la otra para ver La que se quién molesta es cuando más el novio mujer, es o quién- infiel con la mujer y no con el hijo de puta que Sí, le puso los cachos. eso. por ejemplo, Esto exacto. pasa Como un constantemente en la mitología griega. Sí, Hera es se verdad. dedica a Es matar verdad, y a es verdad. destrozar a Hera- cualquier tía que ha sido violada por Zeus. Y no he hecho nada. Me han violado. No, Encima que la tú viola. fuera, te voy a convertir en árbol, yo qué sé lo que sea. Es así, es una puta mierda. Y si Básicamente. no las convierte él para ocultarlas. Una vaca. o- Exacto, es así. Este tío se ha convertido en lluvia y me ha violado, ¿sabes? Tipo, Lluvia de oro y me violó. haber traído un No paraguas, ¿sabes? No quería nada, me escondí en una torre, me volví polvo de oro. Me violé. Zeus es un loquillo, un Hijo. Sí, sí. macho. Pero sí, a Cierto, mí, ¿eh? En la mitología cómo se ve esta cosa del odio, Esa y de la acojonante, venganza de esa las acojonante. mujeres Miren, allí por la hay lucha algo- por un hombre, ¿no? Como el- Yo sé que la gente, yo sé que parece traído de los pelos lo que voy a decir ahorita, pero un personaje importante de la historia que es Jesucristo. Jesucristo como personaje Nada más ni histórico, nada menos, no es de la ¿no? Biblia, Un tal Jesucristo. como personaje histórico, no es de la Biblia, desde la Biblia entendida pues como religión y esto. Pero apareció la idea de perdón y de reconciliación con Jesucristo, o sea, de pongo la otra mejilla y tal, y muero por tus pecados, tal. Bueno, quitémosle toda la cuestión religiosa. A mí la idea de perdón, de promesa, que de hecho la habla, ay, no traje nada de Hannah Arendt. Bueno, una filósofa que me encanta que es Hannah Arendt. Ah, bueno, sí, tengo un libro sobre el feminismo de Hannah Arendt, aunque Hannah Arendt no habla de feminismo, pero bueno. Me parece muy importante dentro de la idea de las nuevas formas de habitar lo femenino. O sea, como que la idea de la debilidad siempre ha sido asociada con algo que puede ser dominado, pero a mí de alguna manera lo que acabas de decir me encanta, que por eso trataba de anunciar un poquito al final, y me encanta la acotación y refutar que no está dentro de los arquetipos, porque no está, y es verdad, porque es horrible que tengamos lógicas patriarcales en nuestra cabeza, aun cuando nos consideremos feministas, pero bueno, y yo traté de pensar todos los arquetipos y no, mira, y entonces esa cuestión de pensar la sororidad, o sea, yo creo que nuestra gran revolución en este momento como mujeres, pero más allá de como mujeres, como encarnación de lo femenino, porque hay muchas lógicas masculinas que se deben derrocar, no desde el pene, sino desde la idea de autoridad y de patriarcado, pero estas lógicas femeninas que han encontrado espacios desde la sororidad y desde el lazo y desde el abrazo y desde el gesto, la mirada, me parecen preciosas. Y cada vez que veo grupos de mujeres apoyándose entre ellas, es como, esto es nuestra verdadera revolución. O sea, vale, no culiar para evitar una guerra, bueno, de pronto también, pero abrazarnos, querernos, refugiarnos en la no comparación, en la sororidad, es una cuestión revolucionaria, es nuestra verdadera bandera. Me encanta, me encanta. Sí, yo en ese sentido creo que cuando se dice el futuro será feminista o no será, lo creo también, pero también creo que el futuro será femenino o no será, en el sentido de romper un poco con la lógica masculina que desde el psicoanálisis se ve siempre en torno a la rivalidad, justamente, y la competencia, y por eso se plantea desde un poder jerárquico y siempre vertical. Yo creo que lo femenino plantea otra cosa, porque al no hacer conjunto por un mismo rasgo, no puede haber competencia posible. Es decir, nadie es mejor que otro, si en realidad solo hay diferencia absoluta, que sería lo femenino, entendido esto en términos psicoanalíticos, ¿no? Pero no puede haber competencia cuando en realidad somos tan diferentes. Y sensibilidad, o sea, sensibilidad, que es una cuestión que a mí me sorprende, que tengo muchos amigos que me dicen explícitamente que no sé, él me considera su amiga o me considera muy valiosa porque solamente conmigo pueden contar cosas que no cuentan con otros hombres. Y esto lo he escuchado tantas veces y veo muchos hombres juntándose con otros hombres como, ¿qué tal? Bien, como que yo digo, ¿de qué hablan? O sea, a veces pasa que no es como, ¿cómo va el trabajo? Bien, sí, o sea, como que no hay, como que internamente, ¿cuáles son tus preocupaciones? ¿Qué quieres exactamente? Digamos como que hombre se junta con otro hombre a tomar cerveza. A ver, bueno, mujer también, con otra mujer. Pero hay otras lógicas, o sea, yo sé, no digo que todos los hombres, por supuesto. No digo tampoco que todos, digo que va cambiando eso, que va pasando el tiempo y cada vez más se va avanzando más. Me encanta eso. Que hay más espacio para en una charla entre varones, que venga el sentimiento, o que se aparezcan sentimientos o cosas más íntimas por ahí, que antes por ahí era un síntoma de debilidad dentro de una conversación entre Yo hombres. creo que viene también ligado a la idea de la muerte al macho. Y no literal, ¿vale? Muerte al macho. Sino a la propia idea, lo que decíais antes. La construcción de lo femenino desde el punto de vista de la introspección, de poder validar las emociones. Los niños también tienen emociones y también habéis estado, no todos, estoy generalizando, cruzados
por una educación en la que se ha reprimido y el poder hacer esta introspección y esta validación de las cosas que sentís. No sé, estoy hablando... No, sí. Estoy siendo el hombre que habla de las mujeres, estoy siendo la mujer que habla de los hombres. Perdón. Pero la idea de la muerte al macho es la idea de la muerte, o sea, la idea de matar, la idea de que se ha construido en torno a esta masculinidad. Es una idea. Es que hay un montón de tópicos en los cuales hemos crecido hombres y mujeres, que a cada cual peor. Es muy difícil, ¿eh? Yo creo que... Yo me acuerdo una vez, llevé a mi casa a un colega, ¿qué teníamos? ¿14 o 15 años? Y era hora de merendar y preparé como una merienda para mí, para él. Y no sé cómo dijo, ay, es que yo no soy tan buena ama de casa como tú, me dijo. Fíjate si me acuerdo del trauma que me creó eso. Y digo, hostia, tío, no sé. Eso de que... Qué majo, ¿no? Me ha hecho pensar una cosa cuando habéis contado lo de Pandora. Es la pitufita. Pandora es la pitufita de nuestros días. O sea, la pitufita es un invento de Gargamel para poder engañar a los pitufos. O sea, él hace su Frankenstein en forma de pitufa y la envía al esa es la Malinche, y la envía en el campamento de los pitufos para que los lleve hacia donde Gargamel, para que los seduzca y los lleve hacia allí y se los pueda comer. O sea que luego pues la cosa cambia, pero la pitufa en principio es un invento del mal. Y nosotros hemos crecido con esto. Así nos han educado. Bueno, hemos crecido en otros tiempos. A mí me crió, no sé, Coraje el perro cobarde. Agallas, pues agallas. Bueno. Perdón, Viva los 80, ¿qué pasa? ¿Alguna otra? Sí, yo quiero, relacionado a lo que ha dicho la compañera, estoy súper de acuerdo con que si dejáramos de lado los miedos en general, tanto todos en general, ¿vale? Todas las personas, pudiera esa imagen, o sea, derrocar esta imagen del macho o el patriarcado, creo que sería liberador para todos, independientes, pero para eso hay que deconstruir, ¿no? Pero sí. Hay que quitarle la idea a los hombres y los incels y los machotes machistas. Algunos hombres, en función de los que están colocados en la posición masculina de las tablas, el macho, ¿no? Y mujeres. Porque es verdad que quizás... El feminismo no es malo, hombre. El feminismo quiere lo mismo para todos. Hay algo, a veces pensar también que hay algo muy fuerte del machismo, pero que es transversal. Porque cuando contabas lo de Tiresias, que yo no sabía, es curioso porque, claro, yo no sé si es algo inconsciente o tiene que ver con la sumisión, incluso en el placer, de saber que la mujer puede tener más placer que el hombre. Y eso me hace pensar en estas culturas normalmente africanas, pero puede pasar en todas partes, de donde hay una ablación de clítoris. Claro, es algo tan inconsciente y tan transversal de decir, yo no sé lo que dice Tiresias, pero no voy a permitir que tú tengas placer. Y eso es porque no se quiere que esa persona tenga más placer del que el hombre pueda tener, o por someter en el placer a una mujer para no igualarla. O sea, tú no vas a sentir el placer que yo siento como hombre. O sea, ¿cuántas capas hay ahí de conocimiento, de maldad? ¿De cosa en los labios también. Bueno, esto es una castración realmente real, no simbólica, real, que opera sobre el cuerpo de la mujer y que de alguna manera, si bien nos suena a veces como un poco antiguo esta explicación freudiana de Freud en el Edipo, de que hay una diferencia sexual anatómica en la que el niño tiene y la niña no tiene, y la niña siempre se coloca desde el lado del ser curioso mutilado. Que no sea que al chico le sobra algo. Bueno, o sea, que la visión es esta. Falta nada, pero que podría ser al revés. Bueno, pero la cuestión es que aquí a la mujer se le ha colocado históricamente como la castrada, por esto la otredad también, ¿no? El objeto castrado, ¿no? Y se le castra en estos lugares de una manera muy real. Porque para en un mundo paralelo se podría castrar al hombre porque le sobra algo que la mujer no tiene. La normalidad. La circuncisión tiene algún efecto de
de una especie de castración también. Sí. Pero no es lo mismo, ¿verdad? Que no les cortan el pene. Es descapotable. No es lo mismo. Es un coche moderno, ¿no? Pero sí, me da la sensación de que hay esa tendencia a querer castrar a alguien para saber que alguien puede no tener y que funcione esa lógica del tener. Pero para Uno tiene someter, en función de que otro no tiene. como Sí, de la para novatada someter. de a todos Sí, nos, sí. nos han quitado nos han circuncidado, a ti también, no vas a ser menos. ¿Qué te crees? Ya. Fuera. No es esta idea. Mira que hay esto ha suscitado Esto, comentarios. primero Ella fue- no... bueno, que ella no- primero alzó la mano. Ella primero alzó la mano aquí y luego acá. Vale. Ay, Sí, porque, y luego Cris. una cosa que él ha comentado y que me ha recordado, que el placer también es poder decidir y tú puedes elegir con quién estar si sientes placer. Y en esas culturas creo que viene por aquí la idea de hacer una ablación clitoriana o cerrar los labios o eliminar de alguna manera el placer del sexo, por si pudiéramos decir que tú ya no me gustas y que me gusta aquel. Totalmente, que no sea deseante, que sí, que la mujer no sea deseante, sino solo deseada. Sí, solo puede ser un objeto deseado o gozado, pero no un sujeto deseante por sí misma, es decir, claro, totalmente. No, de ahí la Sí. sirena también. Ah, la sirena también. Claro que se elude esa parte. La sirena Sí. viene hacia O no. Yo creo que todo depende de dónde estás parado para ver la situación. Yo creo que es tan frustrante el machismo como el extremismo en el feminismo. Tan castrado está el hombre que no puede expresar sus emociones y que ha sido obligado a solo tener que proveer, proteger y no expresar. De hecho, la mayoría de las personas que se suicidan son hombres. Entonces yo creo que más allá de todas estas situaciones horribles que hablamos como producto del machismo, donde también la mujer cría al niño, que se vuelve el macho machucante, creo que más allá del género en sí o del feminismo y el machismo particularmente, viniendo de relaciones donde el hombre ha abusado en mis generaciones anteriores, a relaciones a donde veo hombres hoy en día que son los que hacen la gran mayoría de cosas en el hogar y super cuidan y aman a las mujeres de mi familia, podría decir que el problema no radica en el género en sí, no radica en esa energía femenina, esa energía masculina, quién es más, quién es menos, quién sufre más, quién sufre menos, quién tiene más, quién tiene menos, sino cómo realmente nos volvemos al origen de somos XY, somos ambos, hombre y mujer. Y que en realidad creo que el desbalance de esto es lo que ha provocado todas esas acciones, corrientes o situaciones que nos comprometen, que nos hacen sufrir, que no nos dan calidad de vida, que no nos dejan crecer. Entonces en general creo que mi aporte es más allá del mujer o hombre y todas las miles de historias que existen donde sufre uno o el otro, es un poco de conciencia en cómo hacemos ese equilibrio, de darle validez a uno y valor a uno al igual que al otro. Pero el feminismo no le quita valor al hombre. El radical, en muchas Entonces, acciones. no creo que sea feminismo. Claro, O sea, sería un embriago más bien. a ver, para mí es otra clasificación. Es que las lógicas, a ver, yo creo que es importante hacer la distinción entre lo masculino y lo femenino en relación con la genitalidad. O sea, la genitalidad es una cuestión que podemos, entre comillas, darle un rol biológico, porque pues también están los intersexuales, que son personas que nacen con hombre, pero en fin. Y cuando hablamos de género, hablamos de esta idea de la performatividad, de la vital, de lo cultural y demás. Ahora bien, de acuerdo como a lo que hemos hablado, hemos pensado que las lógicas, y hemos llegado como a conclusiones de que las lógicas masculinas y femeninas no obedecen a la genitalidad necesariamente, sino que obedecen a las lógicas de poder. Sin embargo, es innegable que por mucho que hoy en día parezca distinto, uno, hegemónicamente el rol ya del hombre con pene ha tenido otro rol frente a la mujer con vagina, entendido como las formas en las cuales hemos habitado el poder han sido distintas. Pues solo decir que la mujer adquirió el voto en Europa a partir más o menos de 1920, en Colombia en 1945 y luego una dictadura, así que estamos bastante recientes en la historia. Segundo, No está Cleopatra. todavía la brecha salarial es una cosa bastante vigente. Bueno, hay cuestiones que son bastante aquí, pero bueno, salgámonos un poquitico de eso. Ahora bien, lo masculino y lo femenino se entiende como las lógicas de poder, que es innegable que han obedecido lógicas patriarcales. Yo lo que creo es que hablar de esto y que muchos hombres les rasquen las bolas cada que uno diga patriarcado,
también obedece al patriarcado. O sea, obedece la idea de que te voy a quitar un poder por el hecho de cuestionarlo. No, tranqui. O sea, tú eres tú. La cuestión es que estoy cuestionando las formas en que habitamos la relación con los otros. Ahora bien, sí, aquí estamos hablando que lo masculino y lo femenino no necesariamente tiene que ver con su genitalidad. Hace poco estuve en un congreso sobre feminismo, pero sobre todo contra violencia machista, y estuvieron dos expertas, una de Massachusetts, casi que no lo digo, y otra de Malta, hablando de las cifras de feminicidios. Cristo Jesús de Nazaret. A ver, esto sigue pasando. O sea, este cuento de que, ay, no, es que el hombre ya está en casa y nos quiere a todas. Espérate un momentico, esta muchacha trabaja con violencia machista y no es tan así. O sea, sí que es cierto que afortunadamente tenemos referentes, la mayoría tenemos referentes, bueno, en el caso de parejas y familiares, parejos porque mi abuelo era, bueno, en fin, de mi padre, por ejemplo, mi hermano, que son buenos hombres, entendido como hombres conscientes de quiénes son como hombres, pero eso no significa que esos casos particulares puedan de alguna manera desdibujar las lógicas que siguen existiendo frente al poder de lo masculino, ya no desde lo masculino entendido como el sujeto, sino masculino con pene. O sea, el feminicidio es real y sigue habiendo muchos asesinatos hacia mujeres por el hecho de ser mujeres, y sigue habiendo mucha dominación y mucha violencia doméstica, en donde, y lo hemos hablado aquí, lo terrible de la violencia doméstica es que finalmente el hombre que me agrede, la persona que me agrede es la persona que me cuida. Entonces está esta idea de como te cuido te mato, y hasta y si no eres mía te quito tu cara con un químico. O sea, estas cosas no son ajenas por mucho que nosotros tengamos la idea particular, porque nuestros contextos han sido conscientes. Y otra cosa importante, y aquí cierro, y es que hay que tener presente que nosotras, afortunadamente, y nosotros también, tenemos un privilegio de clase. O sea, estamos aquí presentes, estamos aquí sentadas. Pudimos pagar una boleta, pudimos comprar una cerveza y decidimos tomar nuestro tiempo de un jueves para escuchar una charla sobre filosofía y psicoanálisis. Eso nos da una posición de privilegio, y hay que entender que nuestra concepción de la realidad desde las lógicas del privilegio son distintas. Eso es algo que critican muchas feministas interseccionales, que se dan cuenta que las lógicas del feminismo han sido de mujeres blancas y que el feminismo se ha construido desde las clases altas, y entonces han pensado, a ver, yo no soy mujer porque soy negra. Sí, pero tengo otras lógicas diferentes de la mujer blanca. Y bueno, aquí me metería en otra cuestión, perdón. Pero digamos, entender que nosotros estamos, por mucho que uno diga, no, mi trabajo no me da para... Usted tiene techo, vino aquí una charla de filosofía y está perdiendo el tiempo aquí escuchando cosas. Eso le da privilegio. Y eso nos hace que nuestros contextos generalmente también sean privilegiados y que habiten otras lógicas. Sí, creería yo. Perdón, es que me estaba... ¿Quién? Para no, ya me olvidé el orden. Vale, David. Y hay que no ha hablado. Vale, vamos así. A mí me... ¿va primero él? Bueno, como él no ha hablado, sí, claro si quieres sí, pero tú pediste primero, pero... No sé si alguien quiere más que hablar, pero yo creo que podemos... Como que vale. Yo quería saber en realidad qué le respondiste a la chica esta, a tu paciente, de que no sabía... No quería ser mujer. Que no quería ser mujer porque las mujeres eran lo que los hombres quieren que sean. ¿Cuál fue tu...? Bueno, a ver, no me acuerdo exactamente cómo se encaró, pero la idea, digamos que era como, ok, hasta el día de hoy se podría decir, o históricamente, que la mujer ha sido lo que los hombres quieren que sean. Pero bueno, ahora la cuestión es que nosotros nos replanteemos qué queremos ser, independientemente de esa mirada. Ya sin tener como esta guía, ¿no? Es decir, preguntarse cada una qué es ser mujer para cada quien, ¿no? Es decir, y de hecho construirlo, porque no lo sabemos. La realidad, ni yo ni nadie sabemos qué es ser mujer. Entonces, bueno, construirlo, imaginarlo, montarlo desde otro lugar, escribir nuestra propia historia. Yo creo que aquí está lo interesante también que hoy en día se puede hacer. Ahora, como tal, un deseo puro, una entidad pura de mujer o hombre, quizás no vaya a existir, pero sí que es verdad que creo que cada una puede acercarse a esa mujer que nos habita, a todos. Es decir, ahí a hombres y a mujeres. Lo femenino es algo que nos habita a todos. De hecho, siempre se ha dicho, el poeta es el arte es femenino, porque hay algo allí de... los poetas cuando escriben dicen, no, es que no soy yo el que escribe, es como que algo me posee y de repente escribe por mí. Yo
sabía el principio del cuento y el final, pero lo que estuvo en el medio se escribió solo. La musa y toda esta cuestión, en torno a una otredad que es propia de cada uno de nosotros, todos estamos habitados por eso femenino y está bueno procurarse un amigarse con eso, que es lo desconocido que nos habita. Por tanto, lo inconsciente. Podemos decir que, no sé, que de alguna manera el inconsciente tiene algo de femenino, más allá de que no es ni hombre ni mujer y no sabe de diferencia sexual. Romper las lógicas binarias. Pero sí que hay algo, claro, de este acercarse a ese saber no sabido, a eso desconocido que todos somos para nosotros mismos, que tiene que ver con lo femenino y que en un recorrido terapéutico me parece lo más apasionante. O sea, yo trabajo con todas mujeres. Por si quieren terapia. ¿Eso le recomendaste, no sé, películas, libros? No, mira, eso no lo tuve. La verdad que podría quizás haberlo hecho. Me cuesta recomendar, aunque a veces lo hago, pero bueno, trato de meter lo menos mío posible ahí, ¿no? Como que yo siento que se le nota el corte psicoanalista y la muchacha. Cada paciente ya trae su materia, las cartas. Si esto fuese un juego, si la terapia fuese un juego, cada paciente trae sus mazos de cartas. Puede estar desorganizado, capaz que no sabe qué cartas tiene, pero trato de jugar con sus cartas, no yo meter cartas que no son de él. Pero bueno, obviamente sí que a veces puede pasar que diga, bueno, está hablando de un tema concreto y sabes que le gusta la filosofía, bueno, porque has leído tal, o sabes que le gusta el cine y de repente le gusta. Pero bueno, soy medio purista, eso es verdad. Psicoanalista de pura cepa, mamá. Por aquí y acá. Ah, sí, perdón, que él pidió hace rato. Ah, bueno, tú discúlpanos, y aquí. Aquí, y si el falo. Cerramos aquí. Necesitamos el falo. No, a mí solo que me ha resonado el tema de, pues eso, ¿no? De los chicos gorilas que hablan y hacen jujuju, jijija, porque... Es un chiste ya ridiculizando, pero molestando. Claro, a mí sinceramente me resuena porque, primero, mis amigos no son gorilas y tienen todo el respeto a ser considerados personas sensibles. Ser sensible puede ser una putada, porque por algo que se retroalimenta del que yo no tengo culpa, ni otras personas sensibles, a veces en la escuela o lo que sea, no la tienes fácil. Y no estamos hablando ni de feminismo ni de masculino, sino que la sociedad se retroalimenta unas cosas que no van bien a la persona que expresa sus sentimientos. Y no me estoy entrando en hombre y mujer. A mí, yo me fijo en las personas. Y las personas no hay que hacer falta una cosa o la otra, pero hay que ver lo que retroalimenta el sistema. Y a veces son mujeres y a veces son hombres, por igual, ¿eh? Porque yo lo he visto de las dos. Y tercer punto, espero que no se me vaya el santo al cielo. Y también, aquí estamos para suscitar debate. Ya, también, pero que hay que verse en esa situación. Hay que verse en esa situación, porque cuando tú te ves en esa situación, a lo mejor ni tus padres te apoyan, y como ha dicho ella, y están metiendo peso hacia ti porque te dicen por qué haces como haces, y no te ajustas a los modelos, y te lo puede decir tu madre, y te lo puede decir tu padre, te lo puede decir tu abuelo, tu abuela, etc. Y la culpa es de todos, que nadie se pone a pararse a pensar y dice, ¿por qué estamos siguiendo un paradigma absurdo? Y los seres humanos se nos da especialmente mal romper paradigmas, tanto a las mujeres como a los hombres, especialmente mal. ¿Por qué? Porque para romper paradigmas hacen falta genios. Y obviamente hay menos genios que genios. Y ya está. Pero de verdad, lo de la imagen de los gorilas a mí personalmente me duele porque sí, obviamente hay muchos gorilas, pero es que yo a esa gente, la verdad, no conecto con ellos, ¿vale? Y hay mucha gente que es así. Pero es jodido. Sí, digamos eso, a ver, eso fue como una suerte de ridiculización, pero de alguna forma es que precisamente las lógicas feministas intentan romper esa idea de que los hombres no pueden ser sensibles. Y es que es cierto, en mi caso particular, que muchos amigos, yo tengo muchos amigos hombres que me dicen explícitamente que pueden hablar solamente conmigo porque con otros hombres no sienten esos espacios. Y eso precisamente es lo que intenta derrocar el feminismo. Es que cuando la sociedad se dé cuenta que el feminismo no es de las mujeres, para las mujeres, únicamente las mujeres, sino que romper con las lógicas patriarcales de alguna forma nos lleva a otro lugar de enunciación donde nos permita habitarnos desde nuestra singularidad y no desde un rol. O sea, habitar la singularidad y la individualidad y la diferencia en un rol es importante para el que quiera no decir sus sentimientos que lo diga, pero el que lo quiera decir que lo pueda hacer sin que lo considere maricón. O sea, esta cuestión es fundamental.
pero sí que considero que en el momento en que se entienda que el feminismo entendido como una búsqueda de liberación y de la búsqueda del reconocimiento de la diferencia desde la diferencia, no es algo que obedece necesariamente a estas lógicas binarias, vamos a entendernos de formas distintas, pero hoy en día hay una resistencia al feminismo que a mí particularmente me incomoda, pero entiendo de dónde viene, o sea, entiendo que viene desde, solamente escucho muerte al macho, claro, si entendemos muerte al macho como muerte a todos los hombres, muy mal, pero si entendemos muerte al macho como muerte a las lógicas masculinas que precisamente te obligan a ser el hombre unga unga, eso ya se entiende diferente. Obviamente puede haber mujeres, a ver, el feminismo es tan plural como sujetos lo habitan, entonces puede haber mujeres que enuncien el discurso desde un lugar como más recalcitrante y bueno, eso puede llegar a incomodar, pero sí que es cierto que el feminismo está buscando otra cuestión distinta, que no son las lógicas violentas de las masculinidades hegemónicas. Perdón si me pongo aquí como medio, soy una bandera. Sé que había, pero ella no había hablado y quería hablar. No, es que justo venía a decir un poco lo mismo, que para mí lo que explicas es precisamente resultado, señalar, ¿no?, la sensibilidad desde el resultado de lógicas patriarcales, es que es el resultado de señalar la feminidad, un rasgo señalado como femenino, que no debería estar en un hombre. Entonces, para mí, precisamente, ya lo has dicho muy bien, lo que explicas es el resultado del patriarcado, y creo que precisamente romper con eso ayudaría a evitar tener estos arquetipos tan cerrados. Sí, yo sí puedo sumar a esto. Yo esto que decís sí que me veo identificado, ¿no? Yo soy una persona que sí que soy sensible, que me gusta hablar de cosas profundas, ¿no?, con amigos, amigas, pero creo que es un tema de probabilidad. Lo que a ti te pasa, a mí me pasa con mis amigas, ¿no? Digo, con vosotras puedo hablar de ciertas cosas, porque cuando lo intento hacer con mis amigos, como no hay ese feedback. ¿Por qué? Porque como no nos han educado en ello, no es que no haya intención, es que a veces no se sabe hacer. Y intentas hablar de algo un poco más allá y al final acabas hablando, pues, de tonterías. No siempre pasa, seguramente a ti no te ocurra siempre. Es que es probabilidad. Pero a mí sí me pasa mucho porque digo, vale, lo intento y al final digo, bueno, pues si quiero hablar de algo interesante o profundo, pues voy a hablar con una amiga, porque si no, no tengo la opción. Con un dedo, con una mano, coño, a mí me pasa con diferentes grupos de amigos, ¿no? Sí. Con algunos puedo sentir un poco mejor y con otros son unga unga. Exacto. Es tan sencillo como eso. Hay una evolución, me parece, pero que tiene que ver con el contexto sociocultural que tenemos también, o socioeconómico. Exacto, también. Esto, un chico por ahí, no sé, con otras condiciones, por ahí se encuentra con gente más tradicional o con macho, con el macho más tradicional que desborda testosterona. Pero tampoco podemos, en cierta forma coincido contigo, pero también no podemos negar de que en muchos grupos y en muchos casos somos así, tío. Sí, pero yo no me siento muy cómodo con mi amigo de la infancia, que lo es mi mejor amigo porque lo conozco de los 5 años, pero hoy no sé si lo elegiría como mi mejor amigo. Pero partimos de una base que en las escuelas la inteligencia emocional se está enseñando desde hace un año. Si ya partimos de esa base, no le vamos a pedir peras al olmo. Entonces, que sí, pero yo lo que creo es que es responsabilidad de cada uno elegir con quién se junta y con quién no. Yo sinceramente creo que tengo un imán para encontrar chicos que sí que son capaces de tener una sensibilidad, pero porque no voy buscando al macho alfa para tener otras cosas que el macho alfa me da, porque a mí eso me da exactamente igual. Voy buscando otro tipo de estándares, pero si tú dices, no, pues me voy a fijar con estos porque así voy a otras cosas que me van a conseguir otras cosas, que creo que... El tener fálico, sería. Sí, en lugar de relacionarse con un otro, literalmente. ¿De dónde pones el foco? O sea, creo, no quiero decir a cada uno con quién se tiene que juntar, pero es verdad que yo desde hace tiempo, por alguna casualidad, el buscar una serie de cosas, unos contextos o tal, yo estoy seguro que en este contexto en el que estamos aquí, es difícil que me encuentre al unga unga. Lo siento, pero es así. Es así. Soy yo, unga unga.
dormirnos, ¿no? Vamos con las últimas dos intervenciones. Y hoy hemos hecho las cosas bien y tenemos... también aquí hay una intervención hace rato. Hoy hemos hecho las cosas bien y tenemos reserva en el absenta. Bien. Para que sepan que tranquilos. Súper unga de pronto, Pues sí. Tomando cervecita, pero después de todo esto. Internet no se lo pierden. Me encanta. Esta puta paradoja. Últimas 3 intervenciones. 1, 2 y 3. ¿Vale? 1, 2 y 3. Tenéis la última palabra. Vale, ligando un poco con lo que decís, porque claro, yo me quedé con lo tuyo, entonces fue avanzando mucho la conversación. Sobre las estructuras en las que normalmente nos vamos movilizando, evidentemente son muy diferentes. Por ejemplo, el ámbito académico, estas burbujas académicas en las que a lo mejor algunas personas se han movilizado, no tienen nada que ver a lo mejor cuando sales de esta burbuja y te empiezas a encontrar con la gente en un ámbito laboral que no tiene necesariamente que ver con aquello que estudiaste. Y empiezas a encontrarte con otro tipo de realidad y con otras personas que a lo mejor viven, voy a llamarlo lenguaje, no sé si así me estoy expresando bien o puedo de alguna forma expresar la idea que quiero concentrar aquí, con un lenguaje diferente. Creo que ligándolo a lo que decía Hunter Roger sobre el deseo y la construcción del deseo con ERA, y con cómo lo hemos vivido y con cómo se ha desarrollado y cómo se ha estigmatizado a la mujer deseante, la vemos en el cine. A mí es que el arte y el cine, bueno, lo meto dentro de eso, es un arte, es un arte. Y en la literatura, creo que es la forma también en la que se pueden llegar a expresar los espíritus de cada época y cómo de alguna forma podemos llegar a comprender cómo se ha evolucionado. Evidentemente, hoy por hoy, estudiarnos a nosotros mismos es muy complicado. Hablamos de que la lechosa de Minerva emprende su vuelo al atardecer, todavía no estamos en el atardecer de nuestra época, así que para nosotros es totalmente imposible poder hacer una reflexión de cómo estamos viviendo y de cómo, lamentablemente, desde hace un año estamos hablando de inteligencia emocional. Esperemos, por favor, que siga así y que esto evolucione. Pero el deseo en la mujer ha evolucionado, no tanto como me gustaría, pero ha evolucionado. Pienso en una película que es una comedia romántica que se vincula mucho al gusto femenino y no necesariamente nos tiene que gustar las comedias románticas. Pero esta es la única que me gusta, que se llama Cuando Harry conoce a Sally. Evidentemente la escribió una mujer, Y Sally, que es maravillosa, Sally, que es maravillosa, esta escena del orgasmo ¿la conocéis? Sí. Es genial. Ahora la podemos ver y podemos decir, pues vaya, no pasa el filtro de... No. Sí, no, para mí es impronunciable. De esta persona, que tampoco sé si es hombre o mujer. Creo que es una chica. Una chica, creo, me suena una chica. Pues es genial, os la recomiendo, por favor, miradla, es maravillosa. No lo pasa, pero de alguna forma yo me siento muy identificada porque entiendo mi evolución dentro de lo que ha sido la aceptación de mi deseo, del poder elegir no ser madre. Gracias, Simone de Beauvoir, porque no sabía que podía elegir. Y de alguna forma, a mí esto me ha ayudado muchísimo a aceptarme. También me ha conseguido problemas y enemistades en mi entorno, incluso con iguales femeninos, que al yo vivir mi sexualidad de una forma mucho más abierta y hablarlo en mi entorno, como lo estoy hablando aquí, ahora, en este momento, han salido han salido eras. Y es lamentable, pero y hay momentos en los que sí que he reculado un poco en mi discurso y bueno, estoy aprendiendo. El tema es que hay otra película que tampoco es muy actual, 2, de Buñuel. Es Oscuro objeto de deseo. Wow, gran película. Y Viridiana. ¿La conocéis? ¿Viridiana? ¿Os suena? Sí, claro. Viridiana es una chica que llega a un pueblo y es muy modosita. Es la mujer perfecta desde el punto de vista de lo masculino. Es una mujer que no desea. Es una mujer con una ablación mental, digamos, ¿vale?
no se puede permitir desear. El final de la película os lo voy a destripar porque es que es maravilloso y lo tengo que decir. No, no la vi. Sí, por favor. No. A ver, no es. Acéptalo. Miradla, por favor. Yo creo que cualquier cosa. Venga, mujer, la próxima semana venimos aquí, todos los hicieron, le hacemos la tarea y nos preguntamos la próxima Ya semana. basta de desear, mujer, ya basta. Vamos, que para que Más o menos rápido que Ramón no está haciendo señas. Ya tenemos que ir cortando y si nos vamos, ya vamos a ver en 40. Muy bien, aquí y allá. Muy bien. Yo por responderle un poco a él, yo pienso que sí, que a lo mejor los hombres se pueden juntar con hombres sensibles, pero porque lo buscan activamente, no porque sea una alta probabilidad, que una experiencia personal no es probable mucho menos. Y luego también me gustaría reseñar unos estudios que han salido recientemente en los que las generaciones más jóvenes de hombres, que tienen 10 y algo, 20 y poco, son más machistas que antes y las mujeres son más feministas que antes. Pues claro, como una revolución lo que está pasando ahora de más feminismo, más derechos hacia la mujer, menos privilegios hacia el hombre. Y luego también contestándole un poco a ella lo que ha dicho antes de que ahora el hombre está un poco más metido en el hogar, ilusoriamente sí, pero realmente luego la carga mental la lleva la mujer, que es lo típico de ¿qué hago ahora? Eso lo tenemos nosotros como estructuras mentales, entonces hay avances sí, pero tampoco podemos creer esas ilusiones como una realidad. Es un avance. Es un avance, pero no quiere decir que sea efectivo en todo, a 100% en todos los ambientes. Es lo que ha dicho, ya estamos en un tono privilegiado, pero muchas familias, muchas cosas no es así. A ver, yo quiero aclarar algo. Es que yo en ningún momento dije que estaba en contra del feminismo. Ah, no. Nadie, no creo que nadie haya entendido eso. Sin tanto, o sea, está bien, acknowledge lo que sí está mal, lo que sí está bien, pero creo que lo que está mal es porque no hay equilibrio, porque estás extremo machismo, es extremo feminismo. Es que extremo feminismo, yo creo que lo que nos puede llegar a resonar es pensarse que el feminismo es lo contrario al machismo. Lo contrario al machismo es el embrismo. Es la lógica de que la mujer es superior al hombre. El feminismo no piensa que la mujer es superior al hombre. El extremo embrismo y el extremo machismo. Digamos, pero no, entendemos. La cuestión es que sí que es cierto, es que no quiero intervenir ahorita, pero sí que es cierto que o sea, hay muchos estudios que están demostrando que actualmente, y lo sé porque hasta hace 1 año y medio yo era profe de instituto, y bueno, a ver, unos casos particulares no son la norma, pero sí que es cierto que hay muchos estudios que lo demuestran. Los chicos adolescentes se están volviendo mucho más machistas precisamente como una lógica reaccionaria. Nosotros estamos en una generación intermedia, a Dios gracias. Estamos en la generación que más o menos desde 90, 80, que vivieron como las olas que de alguna manera heredamos. Nuestros padres tienen alguna conciencia sobre la importancia de la equidad. Alguna, no toda, alguna, y nosotros también, pero las lógicas de los chicos que vienen están complejas. Es difícil hacer ese tipo de generalizaciones, yo creo. Los adolescentes, ¿quiénes son los adolescentes?